Buenas noches. Tengo que confesaros algo. Muchas de las conspiraciones que se susurran por las redes sociales son verdad, y estoy de acuerdo con que sean secretas. No me malinterpretéis, pero he visto cosas que ningún humano debería ver, al menos no hasta que estemos preparados. Hay muchas cosas que los gobiernos aún no comprenden y que su mera cercanía podría ser fatal para toda la humanidad. Hoy os contaré una de mis experiencias, para que comprendáis aún más mi postura. Esto ocurrió hace muchos años, se trataba de una de mis primeras misiones en un equipo especial del que, por ahora, no daré más información. Pero para lo que nos interesa, tenemos una gestión similar a la de un grupo militar. Habíamos sido llamados para atravesar una de las barreras de la humanidad, una de las puertas de lo desconocido. El muro de hielo. Muchas misiones antes que nosotros habían intentado atravesarlo de diferentes maneras, tanto gobiernos como equipos de investigación, militares o científicos se habían aventurado. Pocos habían vuelto, y ninguno había cumplido con su misión, hasta que decidieron dejarlo en nuestras manos por la vasta experiencia que manejábamos. Habíamos tomado como base de operaciones una de las bases militares internacionales que se encontraban al pie del muro. Llegar hasta allí era la parte más sencilla, pese a no estar exenta de peligros. Nos preparamos y descansamos todo lo posible antes de iniciar oficialmente la misión. El frío penetraba en mis huesos mientras observaba a mis compañeros de armas reunidos en la base. El aire estaba cargado de una tensión palpable, como si todos pudiéramos sentir la importancia de la misión que se nos encomendaba. Como decía, somos un grupo de élite, seleccionados para adentrarnos en lo más profundo de la zona secreta de la Tierra, más allá del imponente muro de hielo. El muro se extendía ante nosotros, una gigantesca estructura de hielo y roca que parecía tocar el cielo. Su magnitud era abrumadora, y su presencia imponente nos recordaba la envergadura de la tarea que teníamos por delante. No había vuelta atrás, estábamos comprometidos con aquella misión, una que ningún otro ojo humano había presenciado antes. Podríais pensar que, como miembro de una fuerza de élite, avanzaríamos sin miedo con el coraje de alguien que tiene todo controlado. Nada más lejos de la realidad. Era precisamente nuestra experiencia la que nos había enseñado a respetar lo inexplorado. Quizá podríamos ser eficaces, pero parte de esta era nuestra capacidad para mantener bajo control el miedo que inevitablemente corría por nuestras venas. Mis sentidos estaban agudizados, alerta ante lo que nos esperaba al otro lado. Sabía que estábamos adentrándonos en territorio desconocido, en un lugar que la mayoría creía solo existente en mitos y leyendas, y que tantos gobiernos habían invertido dinero y esfuerzos en ocultar. El viento gélido aullaba a nuestro alrededor, como si nos advirtiera de los peligros que aguardaban en la oscuridad. A medida que nos acercábamos al muro, una sensación de intriga y temor se apoderaba de mí. ¿Qué secretos ocultaba aquel inmenso obstáculo de hielo? ¿Qué enigmas aguardaban en la zona más secreta de la Tierra plana? No lo sabía, pero estaba dispuesto a descubrirlo. La adrenalina fluía por mis venas, mezclada con el frío que se filtraba por cada poro de mi piel. Nuestro superior nos ordenó avanzar y la orden resonó en mis oídos, dirigiéndonos hacia el muro con determinación. En el momento en que traspasamos el umbral del muro de hielo, supe que difícilmente habría vuelta atrás. Estábamos inmersos en un territorio en el que la lógica y la razón podían no tener cabida. El frío se intensificó, como si el propio ambiente intentara disuadirnos de seguir adelante. Pero éramos soldados, entrenados para enfrentar lo inimaginable. La misión era clara, pero lo que encontraríamos al otro lado del muro era un misterio.
Al llegar al muro de hielo, quedé impresionado por su magnitud. Se alzaba como un gigante de cristal, imponente e inmutable, extendiéndose hacia el horizonte hasta perderse de vista. Sus picos afilados se erguían como cuchillas de hielo, desafiando al cielo y a todo aquel que se atreviera a desafiar su majestuosidad. Lo que más me llamó la atención fue cómo se unía al suelo. Prácticamente mareaba la perfección de la unión, era un ángulo de 90 grados tan perfecto que no hacía falta de instrumento de medida alguno como para que no dejases de mirarlo. El frío penetraba en mis huesos, envolviéndome en una sensación gélida que calaba hasta el alma. El viento soplaba con fuerza, aullando entre las grietas de la roca y el hielo, como si fuera la voz del propio muro, una advertencia para los intrépidos que osaran cruzarlo. Mis compañeros y yo nos miramos mutuamente, conscientes de la magnitud del desafío que teníamos por delante. Éramos un pequeño grupo de soldados, enfrentándonos a una barrera que parecía insuperable. Sin embargo, la determinación brillaba en los ojos de cada uno, alimentada por el sentido del deber y la curiosidad por lo desconocido. El muro parecía tener una historia propia, una que se remontaba a tiempos inmemoriales. ¿Quiénes lo habían erigido y con qué propósito? Eran preguntas que flotaban en el aire, sin respuestas a la vista. Solo podíamos imaginar las historias y mitos que rodeaban a este coloso de hielo. Al acercarnos, pude sentir la textura áspera y fría bajo mis dedos. Era como tocar la piel de un titán dormido, una criatura antigua que había sido testigo de incontables eras. Los cristales de hielo brillaban bajo la luz tenue, como estrellas atrapadas en su superficie. La decisión estaba tomada. Con herramientas y equipo especializado, comenzamos a buscar una forma de atravesar el muro. La fuerza bruta fue la decisión obvia. Si las expediciones anteriores habían fracasado en superarlo por arriba, no cometeríamos el mismo error. Cada golpe de pico, los explosivos y la maquinaria pesada resonaban en el aire como un eco de nuestra determinación. Era una tarea ardua y agotadora, pero ningún obstáculo podía detenernos. A medida que avanzábamos, el muro se convertía en nuestro desafío, en nuestra prueba de voluntad y coraje. Nos enfrentábamos a una fuerza de la naturaleza, a una barrera que había permanecido inalterada durante eones. Pero estábamos entrenados para superar cualquier obstáculo, por imponente que fuera. Nos llevó meses avanzar, a ciegas, sin saber a ciencia cierta cuánto nos quedaba para terminar, pero los sensores empezaban a indicar que quedaba poco, por los sonidos que se producían al avanzar. Finalmente, tras horas de esfuerzo incesante, logramos abrir una brecha en el muro. Era como un portal hacia lo desconocido, una entrada a un mundo que nadie más había visto. La sensación de logro se mezcló con la anticipación de lo que nos aguardaba al otro lado. Con la brecha abierta, estábamos listos para adentrarnos en el corazón de la zona secreta. Sabíamos que la verdadera prueba aún estaba por llegar, pero estábamos preparados para enfrentarla. Cruzamos el umbral, dejando atrás el muro de hielo que se erguía como un guardián en aquel territorio desconocido. Tras atravesar la brecha en el muro de hielo, nos adentramos en lo desconocido. La oscuridad nos envolvía, y solo la tenue luz de nuestras linternas nos permitía ver el terreno bajo nuestros pies. Cada paso era una incógnita, y la ansiedad crecía en cada uno de nosotros. El suelo crujía bajo nuestras botas, y el eco de nuestros pasos resonaba en los estrechos pasadizos. La roca helada se extendía en todas direcciones, como si estuviéramos en las entrañas de un gigante petrificado. La sensación de claustrofobia y opresión se apoderaba de nosotros, pero seguíamos adelante, impulsados por el sentido del deber y la curiosidad insaciable.
A medida que avanzábamos, las grietas en el suelo y las formaciones de hielo irregular hacían que nuestro progreso fuera lento y meticuloso. Cada decisión era crucial, cada paso una evaluación de riesgos. Nos comunicábamos en susurros, como si temiéramos despertar a algún antiguo guardián de aquel lugar olvidado por el tiempo. El viento aullaba en los pasillos estrechos, como un lamento de almas perdidas. El eco de susurros invisibles se mezclaba con el sonido de nuestros respiraderos entrecortados. La tensión era palpable, como una presión en el aire que no podíamos evitar sentir. A medida que avanzábamos, nos encontramos con bifurcaciones y caminos sinuosos que parecían llevarnos más profundo en el abismo. Las decisiones se volvían más difíciles, y la incertidumbre crecía con cada giro. Pero éramos un equipo, unidos por un propósito común, y confiábamos en la experiencia y el juicio de nuestros compañeros. Las horas parecían fundirse en la oscuridad, y el cansancio comenzaba a hacer mella en nuestros cuerpos. Sin embargo, no podíamos permitirnos detenernos. Sabíamos que estábamos en una carrera contra el tiempo, explorando un territorio que nadie más había pisado. La determinación ardía en nuestros corazones, alimentada por la curiosidad y el deseo de desentrañar los secretos de aquel lugar prohibido. A medida que nos adentrábamos más en el abismo, la sensación de estar en un mundo ajeno se intensificaba. Las formaciones de roca se volvían más extrañas, como si estuviéramos en un lugar que no pertenecía a nuestra realidad. Cada sombra parecía moverse por su cuenta, como si ocultara algo más que la simple oscuridad. Finalmente, después de horas de travesía, llegamos a una nueva cámara, una apertura en el terreno que parecía ser el centro de aquel laberinto subterráneo. Estábamos exhaustos pero llenos de anticipación, conscientes de que lo más profundo y misterioso aún estaba por descubrirse. Nos preparamos para lo que nos aguardaba en el corazón de aquel abismo olvidado por el tiempo. La cámara a la que habíamos llegado parecía ser el epicentro de aquel laberinto subterráneo. Sus paredes estaban cubiertas de inscripciones antiguas, talladas en la roca helada, como si fueran testigos silenciosos de un tiempo olvidado. Los símbolos y caracteres desconocidos parecían contar una historia que ningún oído humano había escuchado en siglos. Mis compañeros y yo observamos las inscripciones con fascinación y cautela. Eran como fragmentos de un pasado misterioso, pistas de un enigma que se resistía a ser descifrado. Nos preguntábamos quiénes habían sido los arquitectos de aquel lugar y cuál era el propósito de su construcción. Los murmullos del viento parecían llevar consigo ecos de voces olvidadas, como si las paredes mismas estuvieran tratando de contar su historia. Una sensación de veneración y respeto nos embargaba, como si estuviéramos frente a un templo antiguo, un lugar de adoración para una civilización perdida en el tiempo. A medida que explorábamos la cámara, encontramos artefactos y objetos que yacían en el suelo, cubiertos por el polvo de siglos. Eran vestigios de un pasado que parecía haber sido olvidado por la humanidad. Al recogerlos, sentí una extraña conexión con aquellos que habían habitado aquel lugar en un tiempo remoto. La atmósfera estaba cargada de una energía que no podía definir, como si el lugar mismo estuviera impregnado con la esencia de aquellos que lo habían construido. Cada paso que dábamos nos acercaba más a la comprensión de la magnitud de aquel descubrimiento. Sin embargo, también sentí una sensación de inquietud, como si estuviéramos siendo observados por ojos invisibles. La sombra de lo desconocido se cernía sobre nosotros, recordándonos que estábamos en un lugar que no pertenecía a nuestra realidad cotidiana. Aún así, no podíamos dar marcha atrás. La curiosidad y el sentido del deber nos impulsaban a seguir adelante. Fue entonces cuando notamos una figura yacía en el suelo,
en el rincón más oscuro de la cámara. Al acercarnos con precaución, descubrimos que no era una figura humana. Su forma era distinta, algo que desafiaba nuestra comprensión. Su presencia emanaba una oscuridad abrumadora, como si fuera un testigo silencioso de horrores inimaginables. La figura parecía estar suspendida entre el tiempo y el espacio, como un relicario de secretos antiguos. No sabíamos si era una amenaza o un guardián, pero sabíamos que habíamos llegado a un punto de no retorno. La presencia de aquel ser nos recordaba que habíamos cruzado un umbral que no debíamos haber cruzado, y que el verdadero desafío aún estaba por enfrentar. La presencia nos dejó paralizados por un momento, como si el tiempo mismo se hubiera detenido a nuestro alrededor. Sus contornos oscuros y su aura de misterio parecían desafiar toda lógica y comprensión humana. Era como si estuviéramos frente a un enigma viviente, un vestigio de un tiempo y una existencia que escapaban a nuestra comprensión. Después de un momento de silenciosa contemplación, mis compañeros y yo nos miramos entre sí, conscientes de que debíamos continuar. Avanzamos con cautela, dejando atrás la cámara con las inscripciones antiguas y la enigmática figura en su rincón oscuro. Continuamos avanzando por el laberinto de túneles subterráneos que se extendía ante nosotros, como un sistema de venas y arterias que pulsaban con una energía antigua. Por el camino dejamos balizas que nos permitieran realizar el regreso a casa. Las paredes de roca helada estaban marcadas por el paso del tiempo y las inclemencias de la naturaleza. Nos adentramos en aquel entramado de pasadizos estrechos y escaleras heladas, sabiendo que cada paso nos alejaba más de la superficie y nos sumergía en un mundo olvidado por la humanidad. A medida que avanzábamos, la arquitectura de aquel laberinto nos dejaba perplejos. Las paredes parecían haber sido talladas por manos que no eran humanas, con patrones y diseños que escapaban a nuestra comprensión. Los pasillos se bifurcaban y se entrelazaban, como si el laberinto mismo tuviera vida propia, guiándonos o confundiéndonos a su antojo. La tenue luz de nuestras linternas creaba sombras danzantes en las esquinas, dando vida a la sensación de que no estábamos solos en aquel lugar. Los susurros del viento resonaban en nuestros oídos, como voces distantes que intentaban comunicarse con nosotros en un lenguaje que no podíamos entender. Cada paso que dábamos nos llevaba más profundo en el laberinto. La sensación de estar en un lugar que desafiaba las leyes conocidas de la realidad se intensificaba. Nos sentíamos como intrusos en un reino olvidado, como si estuviéramos perturbando un equilibrio que nunca deberíamos haber alterado. La presencia invisible que habíamos sentido desde que cruzamos el muro de hielo parecía más palpable que nunca. Era como si algo o alguien nos observara desde las sombras, siguiendo cada uno de nuestros movimientos con interés inquietante. La tensión en el aire era casi tangible, como si el propio laberinto estuviera vivo y consciente de nuestra presencia. A pesar del miedo que nos embargaba, continuamos adelante, guiados por una mezcla de curiosidad y sentido del deber. No podíamos retroceder, no ahora. Estábamos en un viaje sin retorno, enfrentándonos a lo desconocido con valentía y determinación. El laberinto subterráneo se extendía ante nosotros como un desafío y una promesa de descubrimientos que cambiarían para siempre nuestra percepción del mundo. A medida que nos adentrábamos más en el laberinto subterráneo, la sensación de ser observados se intensificaba. Cada rincón parecía albergar una presencia invisible, como si estuviéramos rodeados por fuerzas que trascendían nuestra comprensión humana. El miedo y la inquietud se apoderaban de nosotros, pero no podíamos permitir que nos paralizaran. Las inscripciones en las paredes continuaban, como un relato silencioso de un pasado olvidado. Intentamos descifrar su significado, pero el lenguaje era arcano y oscuro,
como si estuviera fuera del alcance de la comprensión humana. Eran palabras que habían sido pronunciadas por labios que ya no existían en este mundo. A medida que avanzábamos, el laberinto parecía expandirse y contraerse, como si estuviera cambiando su propia forma en respuesta a nuestra presencia. Nos sentíamos como ratones en un laberinto gigante, atrapados en una red de caminos que parecían llevarnos en círculos infinitos. La tensión en el aire era palpable, como una electricidad cargada que parecía vibrar en nuestra piel. Mis sentidos estaban alerta, captando cada sonido y movimiento a mi alrededor. Cada sombra parecía tener vida propia, como si ocultara algo más que la simple oscuridad. A medida que el tiempo pasaba, la línea entre la realidad y lo inexplicable se volvía borrosa. La presencia invisible que nos acechaba se volvía más tangible en mi mente, como si estuviera dejando su huella en mi conciencia. Sentía sus ojos invisibles sobre mí, escrutando cada movimiento y cada pensamiento. Mis compañeros también lo sentían, lo veía en sus ojos y en la forma en que se movían con cautela. Nadie se atrevía a mencionarlo, como si hablar de la presencia invisible pudiera invocarla de alguna manera. Pero sabíamos que no estábamos solos en aquel laberinto, que éramos observados por fuerzas más allá de nuestra comprensión. Continuamos adelante, impulsados por una mezcla de valentía y desesperación. No podíamos permitir que el miedo nos dominara. Estábamos en un camino sin retorno, enfrentándonos a lo desconocido con la certeza de que ya no éramos los mismos que habían cruzado el muro de hielo. Nos habíamos adentrado en un reino de sombras y misterios, y no había vuelta atrás. A medida que avanzábamos por el laberinto subterráneo, las inscripciones en las paredes continuaban contando su historia silenciosa. Los escaneábamos mecánicamente, las paredes parecían repetirse, como un bucle. La sensación de inmovilidad, como corriendo en una cinta transportadora, nos afectaba mentalmente. Pese a todo, debíamos continuar con nuestra labor, avanzando sin descanso. Estas cuevas debían tener un final, y nosotros seríamos capaces de encontrarlo. Los símbolos antiguos parecían danzar en la tenue luz de nuestras linternas, como si intentaran comunicarse con nosotros en un lenguaje que se resistía a ser descifrado. Eran los murmullos del pasado, ecos de una civilización perdida en el abismo del tiempo. Las palabras grabadas en la roca helada hablaban de tiempos oscuros y cataclismos que habían dejado su marca en aquel lugar olvidado. Intentamos imaginar las vidas y los eventos que habían ocurrido allí, pero era como tratar de leer las estrellas en un cielo nublado. A medida que explorábamos, encontramos cámaras y pasadizos que parecían llevarnos más profundamente en el abismo subterráneo. Cada nueva apertura revelaba más secretos y enigmas, como capas de una cebolla que nunca parecían terminar. Nos sentíamos como exploradores en un mundo que nunca deberíamos haber conocido. La tensión en el grupo era palpable. Mis compañeros y yo nos mirábamos con ojos que reflejaban la mezcla de fascinación y temor que todos compartíamos. Habíamos cruzado un umbral hacia lo desconocido, y no había vuelta atrás. Nos habíamos convertido en testigos involuntarios de una historia que nunca deberíamos haber conocido. Cada nuevo descubrimiento parecía agregar un peso adicional a nuestros hombros. Nos sentíamos como intrusos en un lugar que debía permanecer oculto, como si estuviéramos perturbando un equilibrio que nunca debió ser alterado. Sin embargo, la curiosidad y el sentido del deber seguían impulsándonos hacia adelante. Las horas parecían fundirse en la oscuridad, y el cansancio se apoderaba de nuestros cuerpos. Aún así, no podíamos detenernos. Sabíamos que estábamos en una carrera contra el tiempo, explorando un territorio que nadie más había pisado.
El laberinto subterráneo se extendía ante nosotros como un desafío y una promesa de descubrimientos que cambiarían para siempre nuestra percepción del mundo. Después de varias horas que habían parecido semanas, decidimos colocar un campamento de avanzada. No se podía trabajar sin ningún tipo de apoyo y necesitábamos reponer fuerzas. Según los sensores, pese a lo costoso del avance, no debíamos haber recorrido más de un par de kilómetros a través de los túneles, por lo que mandamos nuestra ubicación, para que desde la base externa fueran capaces de enviarnos provisiones y equipamiento en caso de ser necesarios. Tras el visto bueno de los superiores, empezamos el trajín de la construcción. Cuando terminamos, aprovechamos para descansar mientras nuestras raciones se calentaban en el hornillo. Se fijaron responsables de turno, y nos dispusimos a descansar 24 horas. Mi turno empezó la vigilancia, durante el cual no ocurrió nada digno de mención. Patrullábamos el perímetro, manteniendo constante comunicación. Nuestro equipo trata cualquier mínima anomalía como un riesgo de máxima prioridad. Debido a nuestras experiencias previas, así que podéis imaginar la calma absoluta que se gestaba. Durante nuestro turno de sueño, me despertó un ruido grave y continuo. Estaba familiarizado con él. Habían llegado las provisiones solicitadas. Seguramente habían afianzado el camino, construyendo estructuras que permitieran un avance más seguro y rápido para futuros vehículos, así como ensanchado de túneles o cerrado de otros que pudieran causar confusión. Con cierta calma las horas avanzaron y al llegar el momento, nos dispusimos a continuar nuestro camino. Nos facilitaron los materiales para realizar otro campamento de avanzada si fuera posible, así como agua y sensores, reponiendo los que habíamos gastado. Después de horas de avance, llegamos a una cámara que parecía ser el final de aquel antiguo lugar. Sus paredes estaban cubiertas de inscripciones y símbolos, como si fueran las crónicas de un tiempo que la humanidad había olvidado. El aire estaba cargado de una energía que parecía palpitar en el ambiente, como si estuviéramos en un lugar de poder ancestral. En el centro de la cámara, yacía otra figura en el suelo. Como la que habíamos encontrado antes, no era una figura humana, sino algo distinto, algo que desafiaba toda comprensión. Pensé que seguramente el ser, que parecía encontrarse en éxtasis, había sido transportado a alguna base científica. Me quedé embelesado mirando esta nueva figura. Su forma era enigmática, sus contornos oscuros como si estuvieran fundidos con las sombras que lo rodeaban. La presencia de aquel ser emanaba una oscuridad abrumadora, como si fuera un testigo silencioso de horrores inimaginables. Una vez más, de forma meticulosa, la marcamos para que equipos científicos llegasen hasta este punto. Nuestro trabajo en ocasiones requería tomar pruebas, pero no era lo más fundamental. La figura yacía en un estado de quietud, como si estuviera en un sueño profundo. No emitía ningún sonido, pero sus contornos parecían vibrar con una energía que no podíamos entender. Era como si estuviéramos frente a un ser que existía en un plano de realidad diferente al nuestro, una entidad que había sido testigo de eras que la humanidad nunca había conocido. Y entonces, algo cambió. La figura comenzó a moverse, como si estuviera despertando de un sueño eterno. Nuestros corazones latían con fuerza, mezclando la anticipación con el temor de lo que estaba por venir. Sus contornos se difuminaron y se transformaron, como si estuviera liberándose de las cadenas del tiempo. Instintivamente todos nos pusimos en guardia, tomando las armas, y situándonos en formaciones organizadas. No era la primera vez, ni la última que nos enfrentábamos a lo desconocido.
Y este nos había enseñado que a veces la mejor estrategia es esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Otras unidades habrían empezado a realizar fuego de supresión, pero, incluso con nuestras armas, equipadas con tecnología puntera, podían no ser más que una pequeña molestia para algunas criaturas que moran en los lugares más remotos de la Tierra, enfureciéndolas y significando el fin. Nosotros no cometeríamos ese error. Una voz susurrante llenó la cámara, como un eco distante que resonaba en nuestros oídos. El sonido era antiguo y melódico, una lengua que no habíamos escuchado nunca antes. Las palabras parecían resonar en el aire, como si fueran la respuesta a preguntas que ni siquiera habíamos formulado, en un idioma que no comprendíamos. La figura en el suelo se alzó lentamente, como si estuviera emergiendo de un letargo eterno. Sus ojos, profundos y llenos de una sabiduría ancestral, nos miraron con una intensidad que parecía atravesar el alma. Nos sentíamos pequeños y frágiles ante la presencia de aquel ser, como si estuviéramos ante un testigo de eras que la humanidad nunca había conocido. El encuentro con la antigüedad nos dejó maravillados y atónitos, pero también nos llenó de una sensación de humildad y reverencia. Habíamos despertado a una fuerza que había yacido en el abismo del tiempo, una entidad que guardaba secretos que trascendían nuestra comprensión. Estábamos ante el corazón de lo desconocido, frente a una verdad que había estado oculta por siglos. Nuestros corazones latían con una mezcla de emoción y temor, conscientes de que habíamos llegado a un punto de no retorno en nuestra misión. Estábamos dispuestos a enfrentar las consecuencias de nuestra intrusión en el reino de la antigüedad. La figura antigua se erguía ante nosotros, sus ojos llenos de una sabiduría ancestral que parecía trascender el tiempo mismo. Nos observaba con una intensidad que nos hacía sentir como si estuviera escudriñando nuestras almas. Estábamos ante un ser que había sido testigo de eras que la humanidad nunca había conocido, una entidad que guardaba secretos que superaban nuestra comprensión. Tras ella, se presentaba lo que podíamos intuir como el final de la cueva, podíamos ver lo que parecía ser el exterior, sumido en una noche eterna. No podíamos fiarnos de las intenciones de esta criatura, así que nos manteníamos en guardia. Mientras miraba a mi superior, esperando algún tipo de orden, vi cómo disimuladamente enviaba un mensaje en Morse, a través de la radio. Seguramente estaba explicando nuestra situación de forma casi imperceptible. El sonido susurrante continuaba llenando la cámara, como un eco distante que resonaba en nuestros oídos. Nos mirábamos entre nosotros, conscientes de que habíamos llegado a un punto de no retorno en nuestra misión. Habíamos despertado a una fuerza que había yacido en el abismo del tiempo, una presencia que guardaba secretos que habían permanecido ocultos por siglos. Esto solamente podía dar pie a dos situaciones totalmente opuestas. O la presencia era pacífica, y en ese caso podría apoyarnos o no en nuestra misión, o era una presencia hostil, y no nos quedaría otra de defendernos y neutralizarla o retroceder haciendo todo lo posible por sufrir las menores bajas posibles. La figura antigua comenzó a moverse, sus gestos eran ceremoniosos y enigmáticos. Con cada movimiento, sentíamos que estábamos siendo testigos de un ritual antiguo, una comunión con fuerzas que trascendían nuestra comprensión. La cámara misma parecía responder a su presencia, como si estuviera viva y respirara en sintonía con aquel ser ancestral. De repente, en un destello de luz intensa, la cámara se llenó de una energía que parecía iluminar cada rincón del laberinto subterráneo. Una sensación de asombro y éxtasis nos envolvió, como si estuviéramos siendo tocados por la mano misma de la antigüedad. Era como si estuviéramos siendo transportados a un lugar más allá de nuestra comprensión, a un reino de conocimiento y poder que desafiaba toda lógica.
Y entonces, en un instante, todo se detuvo. La luz desapareció, dejando tras de sí una sensación de vacío y silencio. La figura antigua había desaparecido, como si hubiera vuelto al abismo del tiempo del que había surgido. Nos quedamos en la cámara, asombrados y maravillados por lo que habíamos presenciado. Sabíamos que habíamos llegado al límite de nuestra comprensión, que habíamos sido testigos de una verdad que estaba más allá de nuestra capacidad de asimilar. Nos quedamos expectantes y estupefactos. Sobre todas las cosas, no entendíamos la razón por la que la figura anterior no había reaccionado de la misma forma. Mi superior se encontraba hablando por la radio, de forma urgente, mientras nosotros montábamos el nuevo campamento de avanzada. Cuando terminé mis labores, me acerqué a la boca de la cueva. Mirando al exterior, lo que se encontraba más allá del muro de hielo era un mundo totalmente nuevo e inexplorado para la humanidad. El cielo brillaba de un negro casi iridiscente. Por hoy terminaré aquí, pero no pienso dejaros con las dudas, y os contaré lo que ocurrió, así como otras misiones cuando sea el momento de revelarlas. Espero que aguardéis hasta la segunda parte. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.